sino como una mujer de Dios que sirve a Dios desde muy temprana edad. Ella va a estar compartiendo palabra del Señor. Así que vamos a comenzar en esta preciosa tarde con Dorita Ayala. Todo suyo, amada. Todo suyo. Denle un aplauso al Señor. Amados y amadas, Dios les bendiga. Al fin les conozco, hemos estado orando por este tiempo y nosotros creemos que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos hable, que nos toque, que nos sane, que nos restaure, que nos renueve, Él nos escucha. Amén. En la parte de afuera, ahorita cuando salgan me encantaría conocerles, está mi esposo, Moisés Santana. Llevamos un poco más de 25 años de casados y tenemos 2 hijos de 21 y 23 años. Y es un honor, de verdad, un gozo poder estar con ustedes. Joel, gracias por la invitación. Quiero aprovechar el tiempo porque no quiero pisarle el tiempo a mis compañeras, ¿está bien? Renueva, identificando los pensamientos que retrasan emocionalmente, es el tema que me ha tocado compartir con ustedes hoy. Y yo quiero preguntarles, ¿será posible que estemos gestionando la vida, moviéndonos en ella, trabajando, sirviendo en el nombre de Dios, cumpliendo diversos roles y aún así estar cargando pensamientos que nos retrasan emocionalmente? ¿Alguna vez has sentido que haces las cosas, que cumples con tus responsabilidades y hasta eres felicitada, felicitado por lo que haces? Pero acá en lo profundo del ser sientes que te estás arrastrando, que cargas un peso que nadie ve, que nadie sabe, que nadie entiende, tal vez ni tú mismo ni tú misma. Un peso con el que sientes que nadie te va a poder ayudar, pero aún así continúas andando, continúas sirviendo, continúas trabajando. Hace unos años yo contesté afirmativamente a esas preguntas. En efecto, sentía que vivía en un frenesí de tareas, de activismo, de búsqueda del bienestar de otros y los resultados se estaban mostrando. Pero en el interior se libraba una batalla de pensamientos que me retrasaban emocionalmente, que no mostraban lo que Dios pensaba de mí y que al final resultaron en una crisis que definió un antes y un después en mi vida. Hoy les contaré algo de eso. Amadas y amados, para compartir el mensaje de hoy, nos centraremos en la historia de una mujer de la Biblia, cuya experiencia puede resonar con nuestras vivencias. Conoceremos también algo de la historia de una mujer cercana a mi vida y algo de mi propia historia. ¿Estamos listos? Cuando yo era niña, un día descubrí que mi abuela Paquita, mi abuela paterna, nació con otro nombre. Primero descubrí que Paquita era Francisca y ya eso fue como bien impresionante para una niña. Pero más tarde, siendo todavía una niña, descubrí que mi abuela había nacido con otro nombre. Pero yo no hice más preguntas, lo dejé ahí. Sabía ese dato que me había estado curioso, pero nunca le pregunté. Pasaron muchos años, ya yo era toda una adulta casada con mis 2 hijos que eran bebés para entonces, y una enfermedad empezó a borrar las memorias de mi abuela Paquita. No sin antes comenzar a compartirnos trozos de una historia muy triste, muy difícil, una historia con capítulos de traición. Entonces en mi adultez entendí que mi abuela en un momento dado decidió cambiarse el nombre para poder seguir con la vida. En uno de los capítulos de mi vida yo también me cambié el nombre, no de manera literal, no fue un cambio literal, fue acá adentro en mi interior, en mis pensamientos. Yo había estado sirviendo por casi 10 años a tiempo completo en la pastoral juvenil. El ministerio estaba creciendo, el presupuesto también, grupos comunitarios fuera de la iglesia y fuera de Puerto Rico eran bendecidos, se diversificaban los servicios, aumentaba la población a la cual servíamos, así como el equipo de trabajo, se desarrollaba el liderazgo de los jóvenes y de las personas que trabajaban en el equipo. Me invitaban a iglesias a compartir nuestro enfoque y nuestra metodología en el ministerio juvenil. Yo sentía que había nacido para hacer eso. Pero en diciembre del 2019 renuncié a mi servicio.
había colapsado internamente ante una agenda imparable, ante una incapacidad para decir que no, ante una incapacidad por velar por mi autocuidado, ante una incapacidad para establecer límites saludables, límites que honran a Dios. Y mientras servía en nombre de Dios, mi alma enfermó. Una tristeza sin nombre me habitaba. La energía me abandonó. Hasta que una tarde sentí que estaba sufriendo un accidente cerebrovascular. Esa emergencia me llevó a renunciar y a buscar ayuda integral. Dios me llevó por un proceso de restauración. Y ya ahorita les contaré buenas noticias sobre eso, pero ese proceso de restauración implicó enfrentar varias pérdidas que en un momento dado me llevaron a cambiar el nombre. Yo había perdido mi salud, mi paz interior, mi vitalidad, pero con ello había perdido mi trabajo, mi identidad vocacional, mis ingresos con los que apoyaba el desarrollo extracurricular de nuestros hijos, mi comunidad de fe, unas personas a las que servir, importantes relaciones interpersonales, espacios de socialización, un norte, una agenda de vida, un propósito y hasta la beca con la cual estudiaba en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Las pérdidas son compuestas. Lo peor tras eso fue tener que aceptar que en esos años de servir sin parar, mi esposo, mi pastor, mis amigas, otros familiares y miembros del equipo de trabajo me expresaban su preocupación por mi estilo de vida sin pausa, por mi estilo de servicio sin descanso. Entonces me consumía pensar, si tan solo yo hubiera escuchado y seguido consejos. Entonces internamente comencé a verme y a llamarme como Dorita, la que echó a perder su llamado. Dorita, la que no supo cuidarse, la que le cortó oportunidades al desarrollo de sus hijos, la que llevó a su familia a retos económicos, la que desperdició los talentos y las capacidades que Dios le había dado. ¿Te habrá pasado algo así a ti? Hay una mujer en la Biblia que también se cambió el nombre. Se llamaba Noemí. ¿Qué tal si visitamos juntos esa parte de su historia que se encuentra en el libro de Ruth e identificamos 5 posibles pensamientos que ella tuvo que la retrasaban emocionalmente y que la marcaron al punto de cambiarse el nombre? Pero antes de ver esos 5 pensamientos, echemos un vistazo al trasfondo de la historia de Noemí para que podamos entender mejor cómo es que ella abrazó en un momento dado de su vida esos 5 pensamientos. En el capítulo 1 del libro de Ruth, nosotros leemos que en medio de una hambruna que azotó la tierra, el esposo de Noemí decidió mudarse junto con ella y sus 2 hijos a una tierra llamada Moab. Allí sus hijos crecieron y se casaron con mujeres moabitas, pero al poco tiempo su esposo murió. Y un tiempo después, sus 2 hijos también murieron. La última parte del verso 5 del capítulo 1 de Ruth dice así: entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Noemí sufrió una sucesión de pérdidas. Yo llamo a las pérdidas compuestas, porque cuando tenemos pérdidas sensibles, algo o alguien que significa mucho para nosotros, en realidad estamos sufriendo varias pérdidas a la vez. Permítanme ilustrarle eso. La palabra dice que había una hambruna en la tierra donde Noemí vivía. Yo no sé lo que es eso. Lo más cercano que he estado y no se asemeja fue lo que vivimos muchas familias en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Y mi casa, como muchas otras, se preparó para un huracán como los que ya nosotros conocíamos. Y teníamos provisión de alimentos como los huracanes que nosotros conocíamos. No esperaba todo lo que pasó, así que nos quedamos sin acceso al dinero. Comencé a racionar los alimentos de casa. No había luz, no había agua, como todo Puerto Rico. Y una tarde nuestro hijo me preguntó: mami, ¿nosotros estamos sobreviviendo? Yo le dije sí, pero Dios va a seguir proveyendo. Así que eso es lo más cerca que yo he estado. Imagínense una hambruna donde hay sequía, donde no hay fruto, donde no hay manera de asegurar el alimento. Ya de por sí esa es una gran pérdida. Ahora, las pérdidas son compuestas. Esa hambruna llevó a la familia de Noemí a una mudanza inesperada
a otra tierra. Y con esa mudanza, Noemí dejó lo conocido, Noemí dejó la historia que tenía, Noemí dejó conexiones importantes, dejó seguridad. Y una vez en ese lugar muere su esposo, y con la pérdida de su esposo, Noemí perdió su compañero de vida, pero perdió también su representante ante la sociedad, en una sociedad patriarcal. Perdió su proveedor, perdió su protector, su seguridad, su estatus ante la sociedad. Y más adelante mueren sus 2 hijos jóvenes. Sigue Noemí experimentando dolor sobre dolor. Ya no le queda ninguna fuente de representación ni de provisión. Perdió todo lo que le quedaba. Perdió su última esperanza, su último sostén, su último gozo. ¿Qué has perdido tú? ¿Qué has perdido tú? Hoy el restaurador está aquí. El que nos renueva está aquí. Amadas y amados, los boricuas tenemos una manera particular de expresarnos, ¿verdad que sí? Y una manera particular de expresar cuando las cosas parece que van de mal en peor. Decimos cosas como, es que no salgo de una para meterme en otra. Mira, es que no saco los pies. Ya. Mándame más. Si no es dinga, al que no quiere caldo. Y nos reímos y son frases populares, pero si hablamos en serio, sabemos que hay temporadas en la vida que decimos, pero ¿cuándo esto va a parar? ¿Verdad que sí? Nos pasa todo. Y cuando en medio de esos largos desiertos comenzamos a interpretar lo que nos ocurre, no según Dios ve nuestra circunstancia, ni según Dios piensa de nosotros, sino que comenzamos a interpretar la dificultad que atravesamos como nuestra identidad. Entonces, el peso de lo que enfrentamos se multiplica y se torna insoportable. Voy a repetir eso, por favor, escuchen. Cuando en medio de esos largos desiertos comenzamos a interpretar lo que nos ocurre, no según Dios ve nuestra circunstancia, ni según Él piensa de nosotros, sino que comenzamos a interpretar la dificultad que atravesamos como nuestra identidad. Entonces, el peso de lo que enfrentamos se multiplica y se torna insoportable. Desde filósofos de la antigua Grecia hasta estudiosos y pensadores modernos han expresado que ante una crisis a nosotros nos ocurren 2 cosas. Número 1, la crisis como tal, el evento per se, la dificultad. Número 2, nos ocurre la interpretación que le dimos a ese evento. Nos ocurren 2 cosas a la vez. En otras palabras, la narrativa que le hicimos a lo que ocurrió o el cuento que nos hacemos sobre lo que ocurrió. Me dejó porque no soy buena para nada. No me escogieron porque yo no sé hacer nada bien. No puedo esperar ni pedir más nada en la vida porque las cosas siempre han sido así. Historias que nos hacemos de nosotros mismos y de lo que nos ha ocurrido. Se trata de cargar el peso de la circunstancia más el peso de los pensamientos que nos atrasan, nos arrastran emocionalmente. En ese estado de devastación personal, amadas y amados, tras sufrir pérdida sobre pérdida, dice el capítulo 1 del libro de Ruth, que Noemí se enteró que otra vez había pan en su casa, que había regresado el alimento allá en Belén. Atrás había quedado la hambruna y en aquel estado de devastación personal, Noemí decidió regresar a su tierra. Curioso, aun cuando estemos sumidos en crisis, el Espíritu de Dios nos ayuda a tomar decisiones para andar hacia nuestra libertad, hacia nuestra sanidad, hacia la renovación. Así que Noemí emprendió el camino de regreso a su tierra, pero junto a sus nueras que también quedaron viudas. Y en algún momento del camino, Noemí se detuvo y las despidió. Muchos conocemos la historia, uno de sus nueras se regresó a su casa y otra le dijo, yo no te voy a dejar sola. Permítame por favor leerle una porción de la escritura en Ruth 1, versos 9 al 13, y estemos atentos porque en los próximos versos que leeré están los 5 pensamientos que les propongo que Noemí experimentó y que la atrasaban, la arrastraban emocionalmente.
Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos y que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar, aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones. Entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Y ahí mismo en Ruth 1, los versos 18 al 21, comparten cuando finalmente Noemí y Ruth regresan a Belén. Dice así: cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmovió por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Les propongo considerar 5 pensamientos que atrasaban a Noemí emocionalmente. Número 1, mejor llevar sola el dolor. En el verso 11 de Ruth 1, ella dice, ¿por qué habrían de continuar conmigo? Los profesionales de salud mental pueden explicar que cuando atravesamos una crisis, un momento profundamente doloroso o una depresión, de pronto el instinto es a apartarnos, a alienarnos, a recluirnos, a separarnos de los demás. Pero necesitamos todo lo contrario, dejarnos amar y acompañar por personas que nos edifican. Pensamiento número 2, ya no tengo nada que ofrecer. En el verso 12 ella dice, regresen a sus casas porque yo soy ya demasiado vieja. Esa palabra vieja, la palabra que utilizó Noemí, la Biblia de estudio, palabra clave, nos deja saber que esa expresión particular de vieja, y voy a leer literalmente lo que dice, cuando se usa en referencia a ancianos muchas veces es para describir los últimos días de sus vidas. Yo no tengo nada que ofrecer, piensa Noemí, ya yo he llegado al final de mi vida. Pensamiento número 3, Dios está en contra de mí. En el verso 13 ella expresa, el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. En la versión Reina Valera dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. La Biblia de estudio, palabra clave, dice que la expresión la mano de Jehová significa mano abierta con fuerza y poder. Es una expresión violenta, agresiva. Ella siente que Dios está en contra de ella y la aplasta. El verso 13 también dice, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes. En otras palabras, aquí todas estamos en luto, pero más yo, pues Dios mismo se ha tornado contra mí. En el verso 21 ella expresa, el Señor me ha hecho sufrir. En la versión Reina Valera expresa de esta forma, el Todopoderoso me ha afligido. Escuchen bien. La Biblia de estudio, palabra clave, dice que la expresión afligido en su raíz original quiere decir, y leo textualmente, la raíz de la palabra significa romper. Noemí está diciendo, Dios me ha roto. La misma Biblia que estoy usando de referencia presenta algunos sinónimos de esa expresión, el Todopoderoso me ha afligido. Escuchen algunas. El Todopoderoso me ha arruinado. Me ha despedazado, me ha quebrantado, me ha devastado, me ha hecho mal. Para usted y para mí que creemos en Dios, creer que Él se ha vuelto en contra nuestra o que hemos echado a perder nuestra relación por culpa de nuestros pecados o que Él ya no nos ama es lo peor que nos pueda pasar, ¿verdad que sí? Pero eso es lo que nos ocurre en las relaciones humanas, que fallamos y nos descartan. Nuestro Señor
dice que quien viene a él no le echa fuera. Y que si acaso hemos pecado, la primera carta de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Número 4, pensamiento 4 que les propongo que ella estuvo pensando. Esta es mi nueva realidad. El verso 20 dice, no me llamen Noemí, que significa dulce, agradable, deleite, delicia. Ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amarga. Se asume la identidad de lo que nos ocurre. En otras palabras, es como si Noemí aceptara que la situación nunca va a cambiar y como su realidad es de amargura, pide un cambio de nombre. Asume la identidad de su amarga circunstancia. Llámenme amarga, llámenme Mara. Ahora, quiero resaltarles algo. El libro de Números en el capítulo 5 presenta una circunstancia en la que se menciona la misma palabra que Noemí utilizó para llamarse a sí misma, Mara. Y allí se menciona para identificar, y leo textualmente, aguas amargas que traen maldición. Allí está expresado así como parte de una ceremonia para recordar el pecado cometido. Les pregunto a ustedes, y me pregunto a mí misma junto a ustedes, ¿estaría Noemí pensando que su realidad de pérdida sobre pérdida era un castigo de Dios contra ella? ¿Estaremos pensando nosotros eso en medio de nuestros sufrimientos? El quinto pensamiento que les propongo que Noemí estaba experimentando es, la esperanza murió. El verso 21, allí ella expresa, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Esta es la última frontera en un estado de devastación y desamparo, porque aquí ya se vive como que no hay más nada que buscar, no hay más nada que hacer, no hay por qué volver a intentar. En medio de la desesperanza total, Noemí afirmó su nueva identidad y sus nuevos nombres. Se llamó a sí misma amarga, vacía, sufrida, maldita, castigada, sin esperanza. ¿Alguna vez has querido cambiarte el nombre como mi abuela Paquita para olvidar una circunstancia, para deshacerte de una memoria penosa? ¿Estarás ahora mismo llamándote con nombres que los que Dios no te está llamando? Como en un momento dado hizo Noemí e hice yo. Es interesante que en el contexto bíblico el nombre acarreaba identidad y propósito. Pero en nuestro contexto actual, amados hermanos, en nuestro contexto actual, lo que define nuestra identidad, el cómo nos vemos a nosotros mismos, no son necesariamente nuestros nombres propios, sino las narrativas que nos hacemos de nuestras historias, de lo que hemos vivido, de lo que hemos enfrentado, de lo que hemos escuchado desde nuestros años de formación que se hablaba sobre nosotros. Ese salió a su padre, esa va por el mismo camino, tú verás que se va a perder. Él no es tan fuerte nada, ella no tiene lo que se necesita. Así que las narrativas que nos hacemos de nuestras historias, de lo que hemos vivido y los pensamientos que alimentan esas narrativas, nos servirán de una de dos maneras, amados y amadas. Número 1, o como retrocesos emocionales o como catapultas hacia nuevos y restauradores capítulos de nuestras vidas, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Les comparto una última parte de la historia de Noemí. Al regresar a su tierra supo que un hombre rico y bondadoso que había estado ayudando a su nuera Ruth era en efecto un pariente redentor y dirigió a Ruth en las costumbres de su cultura de tal manera que este hombre fungiera como el redentor de ellas, y en efecto así fue. La figura del pariente redentor en la Biblia es un tipo de Cristo, se asemeja a lo que Cristo hace por nosotros, y brevemente se trataba de un familiar que tuviera no solamente la capacidad de ayudar, sino el deseo de ayudar a un pariente en necesidad por extrema pobreza, porque estaba esclavo y compra su libertad, por una situación de herencia de terrenos o para vengar un agravio que ese familiar había sufrido. En el contexto de la cobertura de este pariente redentor y el casamiento de Ruth con él, nació un bebé que para los efectos se convirtió en nieto de Noemí
Y en la conclusión de la historia de Noemí, los versos 14 al 17 del capítulo 4 en el libro de Ruth, leen así. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Y las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. En otras palabras, entró al linaje de Jesús. La que se llamó en un momento dado amargada, vieja, descartada, desesperanzada, ahora camina en novedad de vida y es la obra de restauración y renovación que el Cristo de la gloria hace en tu vida y en la mía. Amados y amadas, ¿será posible echar a andar hacia la renovación que Dios tiene para nosotros y nosotras con solo un poco de esperanza y hasta una narrativa depresiva? Sí es posible. Noemí, aún cambiándose el nombre, escuchó que había pan nuevamente en su ciudad y echó a andar aún en medio de su tristeza. ¿Habrá algo imposible para Dios? En mi circunstancia, en medio de una crisis muy penosa, yo me comuniqué con la línea de ayuda de salud mental de AMSCA. Y en esa conversación, la doctora que me atendió me dice, necesito referirte a una hospitalización parcial. Y yo no entendía cómo me moví de un altar a una hospitalización parcial. Pero como en medio de la crisis, por la gloria y la obra del Señor en nuestras vidas, sí somos capaces de echar a andar hacia la esperanza, le dije que sí. Mi esposo me dijo, yo me encargo de todo. Y allí llegué a esa institución y en el peor momento de mi vida me ha pasado lo mejor. Porque al fin me detuve y con una ayuda de un equipo multidisciplinario, pudimos trabajar mi salud mental, emocional, espiritual, hasta física, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Hicimos un viaje a mi historia, porque como Noemí tuvo que regresar a donde todo comenzó para experimentar renovación. ¿En qué proceso te encuentras tú hoy? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Es posible que fácilmente puedas responder esa pregunta, pero es posible que no. Lo mejor es que Dios sí sabe dónde estás. Dios sí sabe dónde te encuentras. Dios sí sabe lo que necesitas. Nunca te ha dejado y ¿sabes qué? Nunca te va a dejar. Las luchas más grandes se viven en nuestros pensamientos, amadas y amados, y nos preparamos para concluir. ¿De qué estamos alimentando nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde los estamos dirigiendo? Una porción de Romanos 12:2 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y el Salmo 119, verso 25 dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. El año pasado, yo recibí una comunicación del director del Seminario Teológico de Puerto Rico. Ya hacía 5 años que Dios había estado obrando ese proceso de restauración en mi vida, pero había unos asuntos que faltaban, que como que se quedaron en el aire según los veía yo, y uno de ellos era mi educación. Pero ya no contaba con los recursos económicos para pagar por algo que por unos años la iglesia estuvo pagando por mí como parte de una beca. Así que el año pasado, en verano, yo recibo una comunicación del director y me dice, Dorita, ¿estás interesada en regresar a estudiar? Las lágrimas me empezaron a bajar, pues claro que quiero, pero no podía económicamente. Y me dijo, hay una persona que quiere pagar por tus estudios. Yo llevo 1 año de regreso a esa institución porque hay un hombre que no me conoce personalmente y se comunicó con el seminario y dijo, yo quiero pagarle a alguien. Y me llamaron. Y yo concluyo mi maestría en el Seminario Teológico de Puerto Rico esta Navidad. Y en febrero
yo retomo otros estudios, cosas que habían que... ¿Por qué les digo esto? No es guille, nada de eso. Es que nuestro Dios es tan maravilloso que cuando no tenemos ni siquiera recursos propios, Él mueve cielo y tierra para llevar tu vida a la restauración, a la renovación que Él tiene para ti. Ahora, nosotros colaboramos en ese proceso. Recibamos la ayuda que necesitamos, metámonos en la palabra, sigamos congregándonos y asistiendo a lugares como estos que nos edifican. Si me permiten, me despido leyéndoles una pieza de uno de mis libros. En medio de esa crisis, Dios me permitió escribir 3 libros. No les digo que Él es único, solo Él lo puede hacer. La serie se llama Con pies descalzos. Más tarde estaré afuera, me encantaría que la pudieras conocer y conocerte yo a ti también. Y pasó algo aún mayor. El Señor me ayudó a desarrollar unos eventos con una querida amiga, Lisa Rivera, esas personas que ven en ti lo que tú no estás viendo en esos momentos. Y me ayudó y organizamos unos eventos cada mes de febrero. Se llama Una pausa con pies descalzos. La mujer que se quebró por no pausar ahora dirige un ministerio y un evento para animar a mujeres ocupadas a pausar y a cuidarnos. Me despido con esto. Quisiera decirles tanto más, me despido con esto. Gracias por su atención. Me has llamado por mi nombre. Me has llamado por mi nombre. Tuya soy. Mi lugar está seguro en ti. Todo aquietado está. No hay movimiento, no hay activismo. Y tú el mismo. Y tu amor igual. Me has llamado por mi nombre, soy tuya. Tu amor por mí es seguro, solo existo y soy tu amada. No hay algo que tenga que hacer ni agendas que cumplir. Tu amor brota por mí desde la eternidad. Me has llamado por mi nombre, tuya soy. Mi identidad está segura en ti. Tus versos me afirman, tu amor me define, tus promesas me cubren, tu presencia me sustenta. Tus obras me acuerdan quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Todo aquietado está. No hay movimiento, no hay activismo y tú el mismo y tu amor igual me has llamado por mi nombre, tuya soy. Señor, entrego este tiempo en tus manos. Gracias porque aun cuando nosotros nos cambiamos el nombre, tú nos sigues llamando como dice Efesios 1. Eres mi adoptada, mi hija, mi amada, mi redimida, la perdonada, la liberada, la sanada, la restaurada. Y con paciencia nos acompañas en esos desiertos en los que nos cambiamos el nombre, pero tú nos sigues llamando igual. Gracias porque sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo que has hecho hasta ahora y por lo que harás hoy aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos, amados.